La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones P de una persona, G del centro de la superficie de un mirador circular y T de la entrada al mirador. Nos están hablando entonces de este punto P, que es una persona, luego T, la entrada al mirador, y G, el centro del mirador circular. Entonces vamos a interactuar con esos tres puntos. Se muestra la recta B, que representa un sendero, esta recta que está aquí, un caminito, ¿verdad? Y la circunferencia C. La pregunta o lo que nos van a consultar es, de acuerdo con la información anterior, si el radio, y vamos a marcar esto, si el radio del mirador es 5 metros, entonces, ¿a qué distancia está la persona del centro del mirador? La persona es P y el centro del mirador es G. Entonces, ¿cuál es la distancia entre P y G? Esa distancia yo la voy a trazar por aquí. Y bueno, ahí tenemos algo que podemos resolver de dos maneras. Una de ellas, que espero que la estén viendo como obvia, ahí se está formando un triángulo. Eso que está en azul, que es la distancia, es como la hipotenusa. ¿Le suena, verdad? Teorema de Pitágoras. Con un triángulo rectángulo que es PT, GT, que corresponde al radio que me lo dieron aquí, que es de 5, y que no hacía falta que me lo escribieran acá, porque yo sé que la distancia de G a T es la misma que hay del 10 al 15, acá, del 10 al 15, que 15 menos 10 son 5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un radio de 5. Y también tenemos que la medida de P a T, esta que tenemos por acá, está escondida con estos dos valores. ¿Cuál es la diferencia entre 24 y 12? A 24 le quito 12, son 12. Entonces la distancia que ocupamos sacar es esa X. Y se puede sacar con el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras que necesito que se lo aprendan de la forma rápida. Si ocupamos averiguar un cateto, se hace de tal manera. En otros ejercicios esto se repasa siempre. Y en este caso el que se va a repasar es el de averiguar la hipotenusa. ¿Cómo se pueden aprender ustedes la fórmula de cómo calcular la hipotenusa? Puede ser así. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Que en este ejercicio la hipotenusa va a ser x es igual a la raíz cuadrada de un cateto que es 5 y el otro cateto que es 12. Entonces vamos a poner aquí 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Como es una suma, pueden poner primero el 5 y luego el 12 sin problemas. Les queda a ustedes digitar esto con todo el cuidado del mundo, raíz, y dentro de la raíz hacen eso, que de hecho no es un cálculo tan difícil. Voy a hacerlo aquí como si no tuviéramos calculadora a la mano. 12 al cuadrado es 144. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Y eso es igual a la raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. Repito, con digitar esto en su calculadora científica llegan directamente al 13. Y eso era lo que se estaba buscando. ¿Cuál es la distancia entre la persona y el centro del mirador? Por Pitágoras se acaba de averiguar que es 13 metros. Un ejercicio que al final de cuentas solamente se resolvía con Pitágoras. Era el tema de rectas en la circunferencia. Eso es una recta tangente, que era el sendero. Pero vean que ni tan siquiera se mencionó el término tangente. Con la figura era más que obvio. Hay una segunda manera de sacar esto, y es, ya por si quieren hacerlo completamente, para los que están acostumbrados, recordar de que esta distancia se puede calcular con la fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia es aquella que le llamábamos la fórmula de la raíz. Para más o menos ponerla por acá,
que era la raíz cuadrada de la resta de los x. Si ya entendieron lo de hace un rato, esto es un extra, ¿verdad? No se preocupen. Esta era la fórmula de la distancia. Entonces, el par ordenado P es 15,24 y el par ordenado G es 10,12. Con estos dos pares ordenados, ustedes aplican la fórmula de la distancia y van a llegar también al 13. Ya eso es cuestión de gustos, por fórmula de la distancia o por Pitágoras. Este ejercicio se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. La siguiente representación gráfica muestra la circunferencia C, cuya medida del diámetro es de 4. Y aquí tenemos la figura, donde pues aquí tenemos claro que el diámetro es 4, porque la medida de este punto a este punto es 4. Lo sacamos aquí de este 4 al 0, en la misma distancia, la misma medida. Aunque no me hubieran dicho que el diámetro es 4, yo debería de captarlo. Y además, si el diámetro es 4, recuerden que el radio es la mitad, el radio es 2. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál opción muestra la representación algebraica de una recta que es exterior a C? Y aquí tenemos 4 rectas en las opciones. Tenemos 2 rectas que son x igual y otras 2 que dicen y igual. Las rectas que son x igual, en este caso x igual número, son rectas verticales que pasan por el x en el valor que dice ahí. Y las rectas que son y igual son rectas horizontales que cruzan a y en ese numerito que aparece ahí. Pero antes de ponernos a ver si x igual 2, es raro, ¿dónde está el 2 de x? ¿Estará por aquí o por aquí o por acá? Porque me preguntan por una recta exterior. Y recuerden el tema, rectas exteriores, rectas secantes y rectas tangentes. Es de este tema. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de saber por dónde pasan estas rectas, cuáles son horizontales, cuáles son verticales, pero también es importante tener el dibujo lo más detallado posible. Y para eso fue el dato del diámetro y ese radio que pusimos ahí. ¿Para qué me va a servir a mí el radio 2? Si yo tengo aquí el centro de la circunferencia y yo sé que el radio es de 2, quiere decir que hay una medida de 2 a la izquierda y 2 a la derecha, perdón, y 2 a la izquierda. Si yo sé que el radio es de 2, entonces esta circunferencia, yo sé que el límite aquí sería de 3, porque el radio mide 2. Y hacia la derecha, yo sé que aquí va a ser 7, gracias al diámetro 4 que me dio el radio 2. ¿Para qué sirve eso? Para tener yo certeza y buscar la recta exterior. Primera opción, x igual 2. X igual 2 representa una recta vertical que interseca el eje X en el 2. ¿Y dónde está el 2 de X? Ve, ahora sí ya tengo certeza, gracias al haber acomodado ese radio, y yo tengo ahí ese 3, entonces yo sé que el 2 puede andar por aquí. Y si la recta X igual 2 es una recta como esta, de manera vertical, pasando por el X en el 2, entonces ya tengo la respuesta. ¿Cuál es la recta exterior a C? Pues la recta X igual 2. Repasemos con las otras opciones. Ya el ejercicio ya terminó, pero repasemos por qué X igual 4 no es una recta exterior. Porque X igual 4, si aquí tengo el 3 y aquí tengo el 5, yo sé que el 4 está por acá. Y yo sé que la recta X igual 4 sería algo así. ¿Sería una recta de qué tipo? Sería una recta secante. ¿Y qué pasa con y igual 0? Y igual 0 sería la recta horizontal que pasa por el 0. Y si pasa por el 0, ¿verdad? Casualmente pasa por el puro eje X, es tangente. Y la y igual 2, dice aquí es 0 y aquí es 4, y igual 2 pasa por aquí, por el centro.
es una recta secante. ¿Ven? Es importante tener el conocimiento que si a mí me hablan de una recta x igual, yo tengo que hacerla de esta manera. Pero si la recta es y igual, yo tengo que hacerla de esta manera. La diferencia es que el número me dice por dónde pasa. Si a mí me dicen x igual 8 y yo sé que aquí está el 7, entonces sé que el 8 está a la derecha del 7 y la recta va a pasar exterior. Si me hablan de x igual 6, si aquí está el 5 y aquí está el 7, aquí está el 6. Entonces va a ser una recta secante. Tienen que practicar mucho las rectas x igual y y igual en este tema de la circunferencia. En un hotel de playa hay una zona para actividades recreativas, un puesto de comidas, un puesto de bebidas y un gimnasio. La zona tiene forma circular cuya medida del diámetro es de 12 metros. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones P del puesto de comidas, Q del puesto de bebidas y G del gimnasio y C de la circunferencia que corresponde al borde de la zona. Y ahí tenemos la figura. Hay una circunferencia con un diámetro de 12, radio 6, recuerden, vamos a ver si lo ocupamos o no. Luego de tener eso, claro, viene, y la figura, ¿verdad? Vienen ahora dos frases que es las que tenemos que analizar. Dice, además, se desea construir dos caminos con forma de recta. El camino K pasará por el puesto de comidas y por el gimnasio. ¿Cuáles son las letras del puesto del puesto de comidas? Es P y gimnasio es G. Entonces aquí tenemos a G y aquí tenemos a P. Pues tracemos la recta. Si tienen ahí un lápiz, una regla, una regla en este caso, tienen que tratar de trazar una línea. Si lo hacen con recta, con regla, repito, es mejor. Entonces, intenten que esa recta pase por G y por P. Aquí lo tenemos. Y este sería el camino K. Y ahora vamos por otro. El camino N pasará por el puesto de comidas, que nuevamente sigue siendo P, y por el de bebidas. El de bebidas es Q. Recuerden que toda esa información está aquí, ¿verdad? Entonces tengo que hacer una recta que pase por P y que pase por Q. Vamos a hacerla con otro color por acá. Y si yo trazo esta recta, hay que ajustarla ahí un poquitito nada más de mi parte. Ahí. Bien, ya tenemos entonces la recta K y la recta N. ¿Qué me van a preguntar? De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles rectas, o sea, la K y la N, serán secantes a C, a la circunferencia? Todo se resumió a preguntar por rectas secantes. ¿Cuáles son las rectas secantes? Aquellas que intersecan a la circunferencia en dos puntos. ¿Qué pasó con la primera recta? Pasó por fuera, es exterior. ¿Y qué pasó con la segunda recta? Puesto de comidas y puesto de bebidas. Pues aquí lo tenemos, la que está en azul, sí atravesó la circunferencia claramente en dos puntos. Entonces marcaremos que ¿cuáles son secantes? Solamente la N, que sería la opción B, la segunda. Entonces vean ustedes que K representa una recta exterior, N representa la de azul, una recta secante, y no hubo recta tangente. Entonces vean un tipo de ejercicio donde les pueden preguntar por la recta secante, tangente o exterior.